De todas formas, pues, este es un ejemplo del 3. Quiero abrir la 2 mejor, porque si no me embola. Sí, mejor la 2. Espera un momentico, la 2, ¿usted la tiene, Iván? No. Está en el grupo, pero está en el principal. Para recordarles que ya estamos grabando la conferencia. Ok. Si quiere, pásenle a Álvaro la 2, por favor. Por favor, sí. Ya la hago reenvío. Y a mí también. Voy a incluir entonces a Álvaro en el grupo del equipo 2 para que nos quede más fácil la ¿no? No, solo pásame el link, ¿no? Es que muy sin grupos. Ahí está el Excel, ahí lo envío al grupo. Bueno, pásamelo entonces. Ahí está el WhatsApp en el grupo 2. ¿Dónde está el link? No lo veo. Ya, ahora ya. Pero no lo tienen en línea. No, tenemos el documento físico como tal. Ya. Bueno, vamos a trabajar así entonces para avanzar. Entonces, este es la ficha. Y este es el... bueno, ya me lo va a mandar. Entonces, esta ya la hemos modificado, la hemos abierto acá, entonces esta ya no es. Voy a pasarles la última. Esta es la que hicieron los compañeros del grupo 3. Ya me lo mandaron. Y tu nombre es este, ¿no? Para que la tengan allá. Si lo comparten más fácilmente. No, esta no es. Juan Guillermo es el que hizo una para cada uno. Sí. Está escribiendo. O sea, no es. Era de este tipo. Bueno, entonces este es el ejemplo del grupo 3, ¿no? El grupo 3 pues tenía este objetivo y tenía esta subactividad, esta como ustedes las han visto, y cada subactividad tiene una fuente de verificación, que es decir, pues para identificar casos de implementación de acuerdos voluntarios por conservación, pues se requiere un documento diagnóstico, acá una base de datos, unas actas desarrolladas. Sí, son como acciones operativas para poder llegar a ¿qué? A tener, vamos a ver si me deja ingresar, para poder llegar a tener todos los productos. ¿Sí? Son como acciones operativas. Entonces, ¿qué es esto de la dimensión y ejes temáticos? ¿Sí? Cuando uno pues, va a redactar o queremos realizar unos esfuerzos para poder diseñar unas breves
memorias de lo que mensajes e información, vamos a ir avanzando hacia la derecha, y vamos a ir recopilando información, pero vamos a ir paso a paso, ¿sí? Lo que queremos llegar es al final, digamos, como aquí hicieron un documento, este documento que es como explicativo de cómo se utilizan los motores, los estudios de motores de deforestación. Explica muy bonito cómo es. Queremos llegar pues a unas cartillas pues que sean un poco, no tan perfectas como estas, pero pues por lo menos que nos sirvan de memorias y de difusión de la información. Pero este no es el objetivo del trabajo. Esto simplemente es una actividad de divulgación, ¿sí? El objetivo del trabajo consiste en identificar de llegar a lograr estas dos actividades. En su caso sería, vamos a ver que ya me lo enviaron. Desarrollar. Pero es que Guillermo me manda una vaina que no es. Integrar el manejo. Esto es lo mismo que veníamos, eso ya lo habíamos modificado hace rato. Sí. Disculpe, yo entré a una misma plantilla, pero al parecer sí está modificada, que es un link que nos enviaron anteriormente. Muéstrenlo en pantalla, hágame el favor. Sí, Álvaro. Permítame que el hombre abra el link. Ah, ya. Sí. ¿Comparto pantalla o se los envío? Sí, no, comparto pantalla. Y si ese es, lo envía. Y digamos, es distinto a los que han mostrado. O sea, el grupo 1 al parecer está más completo. Si se fijan. Sí, está más bueno, lleno. entonces vamos a trabajar sobre esa entonces, sí. Entonces envíeselo a Álvaro si quiere. Y a mí. Está en el grupo 2, ya lo reenvío. A verla. Están en el grupo de auxiliares. Es este mismo. Listo, Álvaro, ya se lo envié al WhatsApp. Pero, Okay. no está, pero Álvaro no está en el WhatsApp. Pero ya, creo que esta es la misma que estoy trabajando acá. ¿Sí? ¿O no? No. No. Okay. Vamos a abrir la otra. El nombre se llama Consolidade Auxiliares MBS, WISCAS. Sí, ese es el nombre del archivo. Listo, bueno, entonces se dan cuenta, pues esta plantilla ya la han trabajado los del grupo 1, creo. Sí. Y los del grupo 3 ya no también está han trabajado. compartiendo pantalla, Álvaro. Yo por eso quería trabajar todos la misma plantilla, porque después va a tocar hacer el trabajo de consolidar eso y es un reproceso. Pero bueno, si eso se les facilita, bueno, no hay problema. Entonces, ¿ellos qué hicieron? Hay unas actividades que tienen los objetivos, ¿sí? Y hay unas actividades operativas, que yo les llamo operativas. Comparte, Alvarito. Comparte pantalla. Ah, ok. Hay unas actividades operativas, ¿sí? ¿Por qué operativas? Porque pues son un paso a paso que hay que hacer para poder llegar a tener los productos que dicen estas actividades, ¿sí? Y estos fuentes de verificación pues son una fuente de verificación para mirar que estas actividades operativas que son claves se estén realizando. Entonces necesitamos estos evidencias, ¿sí? Estas evidencias que están aquí. ¿Sí me alcanzan a mirar? Más grande, ¿no? Más grandecito, sí. Ahí. Entonces, estos son como las evidencias, digamos, redactar un oficio desde el IPRED. Pues, ¿cuál es la fuente de verificación? Pues el radicado del oficio que se hizo, ¿sí? Porque necesitamos solicitar información de estas actividades productivas, ¿sí? Pero entonces hemos avanzado. Aquí es
no. Estos son, los muchachos han abierto esta columna, que me gusta también, ¿sí? Que la podemos llamar dimensiones, ¿sí? Entonces hay unos ejes temáticos que están relacionados con la gobernanza y que estas acciones que están aquí, estos ejes temáticos, le apuntan a estas actividades. Ellos estaban enfocados en realizar diagnósticos de tecnologías utilizadas en las producciones agropecuarias con base a los paquetes tecnológicos existentes. Es decir, que necesitamos saber realizar un diagnóstico a las tecnologías existentes y verificar pues, si existen alternativas a esas tecnologías, ¿sí? Entonces, la información, estos ejes temáticos, entonces, para poder fortalecer esas actividades productivas de la economía campesina, de café, cacao y ganadería, pues sacábamos esta información de esta cartilla del CINCHI, ¿sí? Entonces, esta cartilla que se las ya había suministrado tiene estas dimensiones, digamos, generar divulgación, fortalecimiento de la coordinación intersectorial, estos que son de colores, ¿sí? Acá sería planeación territorial y todas estas serían los ejes temáticos totales que existen, ¿sí? Totales que existen. Sería 1, 2, 3, 4, aquí tienen como 10, más otros 10, otros 15, 30, ¿sí? Y más abajo, estos talleres no, más abajo hay un tema hay otros ejes temáticos, ¿sí? Como lucha de cambio climático, esas otras son ejes temáticos también, y gestión del recurso hídrico, educación y tecnología, economía amazónica que no le pega bien. Algunas no le pegan. De estas 100 líneas de acción, no todas le pegan, por ejemplo, al fortalecimiento de las actividades productivas, ¿verdad? ¿No? Entonces no las utilizan. Entonces ellos se enfocaron básicamente en estos ejes temáticos de sostenibilidad agropecuaria, en los de gestión territorial quizás o competitiva agropecuaria, ¿sí? Y educación y tecnología quizás algunas, y muy pocas. Entonces, con base a eso, pues identificaron esos ejes temáticos. Entonces, un ejemplo, ¿sí? Entonces, gobernanza forestal sería un eje temático y habían aproximadamente 10 o 15 ejes temáticos y escogieron solo 6, 2, 4, 5, ¿sí? Ellos discutieron y encontraron que 5 de ellos pegan o están relacionados con el tema de diagnóstico de tecnologías y alternativas y sí, eso. Entonces, consolidar y fortalecer el ordenamiento ambiental. Habría que mañana socializar por qué razón colocaron esa ahí. La vamos a hacer un ejercicio pues de descartar o no descartar pues si esa va o no va, ¿sí? Como tal, pues yo no le vería mucha relación, pues tocaría escuchar la justificación de por qué es necesario, o más bien iría esto en un componente diferente de participación en talleres con las mesas forestales y eso, y no está relacionado tan directamente con la actividad productiva, ¿sí? Entonces habría que discutir esto después. Entonces ellos hicieron este listado de ahí, sacaron este listado, prácticamente pusieron todas. Bueno, habría que revisar luego eso. Entonces ustedes tienen este grupo, que es el grupo 2. Ahora, ¿por qué estamos haciendo esto? ¿Sí? Porque cada eje temático tiene un responsable, ¿sí? Entonces Luis Zambrano se va a encargar de promover la creación de puentes intersectoriales, ¿sí? Habría que ver, pues, como te digo, si es que sí va ahí o más bien va abajo, ¿sí? Entonces, va a solicitar la información ante la Cámara la información que tiene la Cámara de Comercio, Secretaría de Agricultura, Consejo Agropecuario, quién tiene la información, y vamos a empezar a desarrollar unos presupuestos, unos mensajes de lo que encuentren. Por ejemplo, aquí hemos colocado anticipar y prevenir impactos a través de la proyección de impactos. No sé, esto no tiene mucho sentido, Iván, ¿no? Anticipar y prevenir impactos a través de la proyección de impactos. No sé por qué pusieron. No entiendo esto. Vamos a buscarlo. ¿De dónde sacaron eso? No está en ningún lado. ¿Sí? Ahí hay una incongruencia, no sé. ¿De dónde sacaron esta cosa? Digamos, ordenamiento ambiental, o es que no está dejando la ficha.
No, la ficha está respondiendo bien. Este se lo inventaron. Anticipar y prevenir impactos, o no sé qué habrá pasado ahí. Entonces, un mensaje, por ejemplo, pongamos otros. Fortalecer procesos, ya la están metiendo la pata ahí. Procesos de seguimiento. Hay que ser muy pulidos con estos trabajos, ¿sí? Porque no es una tarea escolar, es un proyecto. Entonces hay que tratar de mejorar la redacción y la coherencia de los mensajes, ¿sí? Bueno, entonces vamos a buscar un fortalecer y escalar la reconversión, ¿sí? Bueno, habría que ver pues de dónde salió eso, fortalecer. ¿La están colocando completamente o no? Fortalecer y escalar. Tampoco se la encontró. Zonificar el territorio con base a estudios técnicos de potencial productivo, brindando así las bases para la planificación del desarrollo. Habíamos hablado con el grupo 3, por ejemplo, que iría más bien en el tema de mapeo de las zonas de alta deforestación, que irían más bien en el componente 3, ¿sí? Y un mensaje podría ser, se han identificado en el documento PONCA que existen 24 asociaciones de productores dedicados a la agricultura a pequeña escala. Puede ser un mensaje, como puede ser también que otro mensaje que sea en el municipio de Landazuri se encuentran 4 asociaciones de actividades piscícolas. Entonces iría aquí, ya la fuente de información. Entonces, si sabemos ya que existen 24 asociaciones, pues tendríamos que ir más allá, un paso después, y identificar, tener una base de datos de esas 24 asociaciones, quiénes son, quién las compone, contactos, si es el municipio de... Sí, me entienden, es como encontrar información que sea importante para poder cubrir las actividades que están acá. ¿Sí? ¿Estoy explicando un poquito? A ver, chicos. Bueno, sí, así es. Sí, claro. Sí, señor. Sí, entonces, el hecho es mapearlas, pero discutirlas bien, que tengan sentido, ¿sí? Que tengan sentido con lo que vamos a buscar, ¿sí? Por ejemplo, ahora vamos a la actividad de ustedes. Ustedes tienen que gestionar transsectorialmente para la estabilización de la frontera agropecuaria. Y tienen 3 actividades. Realizar un metaanálisis de documentación técnica y experimental de diversas formas implementadas en la reducción de la deforestación. Entonces, ¿qué tienen que hacer? Realizar un recorrido de información secundaria en páginas especializadas sobre proyectos, estudios y metodologías implementadas en el marco de la reducción de la deforestación, ¿sí? Consolidar una base de datos en Excel y digitar la base de datos en Excel que está dirigida a una norma APA. Identificar las bases de datos de Excel parafraseadas, documentadas de fortalezas y debilidades de las publicaciones y metodologías implementadas. Redactar un artículo máximo de 10 hojas. Y aquí llega ya cuando hagan estos pasos, pues van a tener un documento diagnóstico y unas matrices de Excel diligenciadas. A ustedes se los va a medir por esto. ¿Sí? Entonces, para llegar a hacer esto y para llegar a tener un documento diagnóstico, vamos a identificar unos mensajes, unos ejes temáticos que van a ser nuestros capítulos en el documento diagnóstico, ¿sí? El documento diagnóstico van a ser los, ¿cómo se llaman? Los escribanos y los líderes, pues que cuando ya tengamos las bases de datos, pues van a poder desarrollar algunas, algún documento o algo, ¿sí? Entonces, un ejemplo, digamos aquí en realizar un metaanálisis de documentación técnica y experimental de diversas formas implementadas en la reducción de la deforestación, ¿sí? Entonces vamos a ver la 2.1. Esa 2.1 está acá. Si se dan cuenta en el documento, tienen estos 8 pasitos,
bases prácticas y técnicas 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, que son las apuestas o los pasos que se tienen que crear para poder implementar las acciones que hicieron en el proyecto de Visión Amazonía allá en el Amazonas, y que fue liderada por el Sinchi, por la GIZ, por los noruegos, los alemanes, hicieron allá un poco de cosas. Nosotros aquí en Santander hemos hecho las bases prácticas, técnicas y científicas con los estudios de motores, ¿sí? Entonces, se dan cuenta acá. Entonces, el primer paso, la gestión de la información. ¿Sí están viéndome? Entonces, han hecho motores. Yo estoy en el Excel. ¿Están en el Excel? Ya, listo. Gestión de información ya. Ajá, entonces aquí se dan cuenta pues que se han hecho investigaciones sobre motores, alternativas. Esto ya nosotros ya pasamos esta fase nosotros acá. Sin embargo, hay una acción que se relaciona, que es aunar esfuerzos, la 3.2. Ustedes no están en la 3.2, ustedes están en la 2, ¿no? Entonces aquí tampoco este se relaciona con este ni con este. Habría que ver que la 2 se relaciona más con el tema de mecanismos económicos y acuerdos. La de ustedes se llama realizar propuestas de implementación para la gobernanza territorial. Vamos a ver si estoy bien. Realizar un metaanálisis. Creo que este 2.1 no concuerda con este. Ah, es el 2.2. Realizar propuestas de implementación para la gobernanza territorial, ¿sí? Entonces, este punto se asemeja un poco a lo que es mecanismos y acuerdos. Realizar propuestas de implementación para la gobernanza territorial, ¿sí? ¿O usted qué cree, Iván? ¿Iría más por acá, en la cooperación? Sí. Álvaro, una pregunta, lo que nos estaba mostrando anteriormente, ¿eso nosotros lo tenemos o tú lo compartes ahora? No, eso ya lo tienen. Todo está subido en Teams. Sí. Entonces, bueno, voy a hacer un ejemplo, ¿sí? Entonces, yo quiero saber si ustedes tienen claro su objetivo, qué quieren con esto y si estas actividades las entienden. Alguien que me diga si entienden este enunciado: realizar un metaanálisis de documentación técnica y experimental de diversas formas implementadas en la reducción de la deforestación. ¿Qué creen que se está requiriendo ahí? ¿Quién habla? ¿Yo o yo hablaría? Bueno, hablo entonces. Pues en ese caso necesitamos hacer un análisis de bibliografía. En ese caso yo estoy planteando desde un punto regional, desde un punto nacional y desde un punto internacional. Buscar información que se dé base, digamos, de qué manera se ha solucionado la deforestación que hay actualmente. Sí. Entonces hay diversos mecanismos, ¿no?, que se pueden implementar para reducir la deforestación. Hay paquetes de gente que lo ha implementado. Por ejemplo, comprar o aislar, realizar leyes o decretos, comando y control que impidan que se aprovechen los bosques, ¿sí? Puede ser una, ¿sí? Pero tenemos que enfocarnos bastante en nuestro eje de acción, que es el momento. Tenemos que enfocarnos siempre, porque si no nos enfocamos, no trabajamos coordinadamente. Aquí lo que queremos es realizar unos acuerdos de conservación. Un acuerdo de conservación o una alianza estratégica es un acuerdo de voluntades que se pueden desarrollar mediante convenios, se pueden desarrollar mediante diferente tipo, y que buscamos es que realicemos acciones en campo, en la zona de la cuenca del río Pon, en este espacio de área que existe de la cuenca del río Pon, que es este escenario de aquí, y que se realicen acuerdos de tal forma que podamos comprometer a la gobernación, a la alcaldía, al ministerio, a la academia, para realizar acciones. Entonces, cuando queremos hablar sobre realizar un metaanálisis de documentación técnica, podemos identificar, digamos, que, por ejemplo, tú dices, no, en Malasia hicieron una investigación para establecer
cuáles son los pasos que hace un agricultor cuando avanza en la frontera agropecuaria, ¿sí? Entonces, eso puede ser conocer cómo es que hace para avanzar el campesino colombiano, cómo avanza en la frontera agropecuaria es interesante, ¿sí? Desde el punto de vista académico, ¿sí? ¿Qué le pasa a él? Primero se le enferma a la mamá, le dio una pandemia, ¿y qué hizo él? Pues él tumbó el bosque, o tumbó a poquitos, o quemó el bosque, o le delegó a un intermediario que lo hiciera. Bueno, eso puede ser desde el punto de vista académico, ¿sí? De lo que se puede acá, primero, digamos, de realizar investigación sobre qué es lo que está influyendo en las decisiones de los campesinos para deforestar, ¿sí? Esto puede interesarle a la academia, por ejemplo, pero esto no le interesa, por ejemplo, al Ministerio de Medio Ambiente, puede ser, quizás no le interese, ¿sí? Quizás ¿por qué digo que a quién le interesa? Porque aquí tenemos que hablar sobre los clientes como el mercado, ¿sí? ¿Quiénes son para quién estamos haciendo esto? Estamos haciendo esto para los productores agropecuarios de la zona. Estamos haciendo esto para los líderes de juntas de acción comunal. Estamos haciendo esto para informar al Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, para hablarle a los bancos, para hablarle a las mesas regionales de deforestación, para hablarle al ejército de lo que tienen que hacer, para hablarle al ministerio y tener herramientas y decirle no, el echarle más leyes o a crear más áreas de reserva forestal no está funcionando, ¿sí? Entonces, digamos, puedes colocar como, bueno, se han desarrollado experiencias con base a actividades, qué sé yo, de temas de género, ¿sí? Se les pagó por allá, hicieron un ejercicio de pagos por servicios ambientales, es una forma de abordarlo. Otra forma de abordarlo puede ser sistemas de agroforestería comunitaria, ¿sí? Que aprovechen el bosque de manera sostenible. Yo por ahí leí que la agroforestería no ha funcionado para resolver los problemas de deforestación, ¿sí? Eso ya son conclusiones que son interesantes, ¿sí? ¿Por qué la agroforestería, por qué esos modelos de forestería comunitaria, perdón, no han funcionado? ¿Los pagos por servicios ambientales han funcionado o no han funcionado? ¿Sí? Aquí estamos proponiendo como una solución el pago por resultados o pagos por servicios ambientales. ¿Existe diferencia entre pagos por servicios ambientales y pagos por resultados? Existen varias preguntas que ustedes se pueden desarrollar, ¿sí? Pero para que entiendan el concepto del 2.1, ¿sí? Ahora, vamos por el 2.2. No sé si quedó claro el 2.1. ¿Estamos? Chicos. Sí, señor. Vale, ahora vamos a preguntar una cosita. Bueno, dígame. Estamos tenemos que hacer como una comparación de los pros y los contras, digamos, como qué cosas salieron bien y qué cosas salieron mal. Diría yo, como que en ese punto, ¿sí o no? Sí, puede ser, sí, claro. Sí. Okay. Al final, un documento diagnóstico de qué se ha hecho bien y qué se ha hecho mal. Ahora, si aquí realizan análisis de documentación técnica y experimental de diversas formas para reducir la deforestación, entonces vamos acá, ¿sí? Y revisamos las acciones que están proponiendo acá la gente, ¿sí? Hay un daño. Entonces, aquí dice divulgar información de normatividad ambiental, estudios técnicos y buenas prácticas productivas. ¿Eso tiene que ver con el tema que estamos hablando? No sé. ¿Sí? Incentivar el planteamiento de un plan departamental de desarrollo forestal. Eso no tiene mucho que ver con estudios de caso que se han implementado o que ha funcionado o no ha funcionado en la deforestación, para controlar la deforestación, ¿sí? Entonces, digamos acá, pero sin embargo más acá, abajo, ustedes van a encontrar, o sea, si hacen análisis uno a uno, ¿sí? Sí, no. Digamos, ellos acá han identificado unos riesgos, ¿sí? Ellos implementaron estas acciones y se dieron cuenta que hay unos riesgos, ¿sí? Entonces aquí, digamos, por ejemplo, ellos si han implementado una valoración o estudios de valoración e identificación de estrategias basadas en conocimiento tradicional, asesoramiento a planes municipales y departamentales de cambio climático, y han identificado que y realizar estas acciones que están aquí tienen unos riesgos: falta de apropiación y compromiso de la población con las iniciativas planteadas, posibilidad de insostenibilidad financiera. Más o menos en este capítulo del 2.1, lo que se podría hacer es un análisis como lo hicieron ellos, de
identificar qué se ha propuesto a nivel nacional e internacional para reducir la deforestación y qué riesgos u oportunidades existen en cada una. O sea, ya les doy una orientación posiblemente de cómo pueden hacer un capítulo para ese temita, ¿sí? Identificar unas 5 acciones. Por ejemplo, pueden hablar sobre agroforestería, forestería comunitaria. Entonces realizan investigación sobre qué hablan sobre la forestería comunitaria. Otros sobre pagos por servicios ambientales. ¿Qué dice la literatura que esto sí ha funcionado o no ha funcionado? ¿Sí? Proyectos de intensificación agropecuaria, ¿sí? Hay una discusión económica fuertísima sobre si la intensificación agropecuaria, promover este tipo de actividades, en realidad estamos haciendo un bien o un mal y están avanzando más en la frontera agropecuaria. ¿Sí? Hay documentación técnica al respecto, ¿sí? Ahora, también hay estudios que hablan sobre estudios de caso en Brasil, que dicen que allá ha funcionado mucho el tema del control por medio de militares y estrategias militares para prevenir la deforestación, ¿sí? Entonces, pueden escoger unas líneas. Si no las encontramos aquí, si las que ellas proponen no se encuentran aquí, ustedes pueden proponerlas, ¿sí? ¿Me explico? Sí, señor. Sí, señor. Sí, Álvaro. Digamos, acá dicen, por ejemplo, en competitividad agropecuaria, dicen digamos, este tema de facilitación de acceso a crédito a pequeños y medianos productores, ¿sí? También es un tema de análisis, si yo quisiera tomarlo, ¿sí? Porque yo estuve trabajando en la Serranía de San Lucas y, por ejemplo, allá me di cuenta que cuando le fui a pedir la información a Finagro de los créditos que se estaban dando, me di cuenta pues que casi el 70% de los créditos se estaban dando para ganadería para mama, es decir, que para vacas que tengan para producción, o sea, de terneros. Y esto estaba avanzando fuertemente la frontera agropecuaria. Entonces, ¿esto está afectando o incidiendo o no incidiendo a nivel local? ¿Sí? Puede ser una idea de profundizar al respecto, ¿sí? Pero entonces tienen que buscar entre esas acciones si o no aplica para cumplir con alguna de esas 3 acciones que están aquí, ¿sí? Y si aplica, como interesante, la pueden colocar acá y pueden ir profundizando en información al respecto, ¿sí? Y ya se designarán quiénes son los responsables. Ahora, el segundo, quiero que queden claros los conceptos porque a veces uno redacta las actividades y no quedan claros, ¿sí? Ahora, el 2.2, realizar propuestas de implementación para la gobernanza territorial ambiental. Redactar un artículo máximo de 10 páginas de implementación de acuerdos voluntarios de conservación ambiental en el marco de la gobernanza ambiental. ¿Qué es esto? Solicitar modelos de acuerdos voluntarios. Aquí estamos hablando de que analicemos qué ha pasado con los acuerdos voluntarios de conservación, ¿sí? Específicamente que se identifiquen 10 o se estudien 5 o 10 estudios de caso. ¿Qué son estudios de caso? Es como, digamos, aquí en Yariguíes hay un estudio de caso de un pago por servicio ambiental, un acuerdo de pagos por conservación que se ha implementado y tocaría ver las experiencias, un DOFA, ¿sí? ¿Qué ha pasado con ese pago? Pues, ¿ha sido bueno? ¿Ha sido malo? En realidad, si se ha servido o no ha servido, ¿sí? Solicitar modelos de acuerdos voluntarios para cuidar el medio ambiente en Colombia, ¿sí? Existen modelos de acuerdos voluntarios, ¿sí? Formatos para poder hacerlo. ¿Qué es un acuerdo voluntario? Un acuerdo voluntario es más o menos lo que vamos a hacer aquí con todo este proceso, ¿sí? Una vez tengamos toda esta información, nosotros vamos a dividirla, ¿sí? Digamos, esto lo puede hacer la CAS, esto lo puede hacer recomendaciones para las fuerzas militares, para la CAS, para la gobernación, para el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, para los productores. Entonces necesitamos unos modelos de acuerdos de conservación para cada uno de estos actores, ¿sí? Y lo vamos a ir desarrollando obviamente con el apoyo nuestro, estos acuerdos, porque no son nada sencillos, pero ya los estamos construyendo desde ya. A veces es difícil ver el final del ejercicio,
pero yo que tengo más experiencia, yo les voy a conducir porque yo conozco un poco más, ¿sí? Ya tengo la visión de todo. Pero entonces, aquí lo que se requiere es que, digamos, en esos pilotos que ya se desarrollaron en Santander, se solicite información sobre cuál fue el acuerdo que se realizó con los productores y qué incentivos económicos se les dio, ¿sí? ¿Cuál fue porque eso toca firmarlo, ¿sí? Iván, por ejemplo, ¿ustedes con la Mesa de Bosques han hecho algún acuerdo voluntario ya o ninguno? ¿Está Iván? Sí, estaba con el micrófono apagado. No, estamos como 3, pero todavía no se ha podido firmar ninguno. Con la pandemia eso se nos complicó. Exacto, entonces, digamos, si podemos ya desarrollar un acuerdo, digamos, la CAS recientemente firmó una alianza estratégica con las fuerzas militares para implementar acciones de educación ambiental, ¿sí? Entonces, podemos darle sugerencias también a la CAS para la próxima vez que haga un acuerdo con las fuerzas militares, pues incluya un poco más robusto esas alianzas estratégicas en cuanto a las acciones, porque yo las leí y estaban demasiado incipientes, ¿sí? Entonces, de ese estilo. Ahora, estoy viendo ahorita, revisando que este sería el objetivo que posiblemente más claro esté en cuanto a estas actividades, ¿sí? En cuanto a estas actividades. Sin embargo, o sea, estas actividades las tenemos que desarrollar sí o sí. Estos serían como capítulos propuestos que se pueden desarrollar también para cumplir con estos objetivos, ¿sí? Pero como tal, aquí están las evidencias de lo que se va a desarrollar. ¿Se me explico? Chicos. Me estoy como enredando, siento como que esta vez sí estoy como más enredado. Sí, señor. ¿Sí? Vamos por el 2.3. Identificar puntos de acuerdos para la reducción de la deforestación en las provincias del área de la influencia de la CAS, ¿sí? Entonces aquí, ¿qué es lo que estamos pidiendo que se haga? Se haga un mapeo de actores con base a los estudios de motores y enfocado al PONCA Río Pon. El PONCA ustedes ya lo tienen y tienen ya los actores en las zonas, ¿sí? Es sacar y desarrollar una fichita de Excel y profundizar un poquito más, identificar los teléfonos y quiénes son los líderes para contactarlos en el caso de que queramos hacer. Mírenlos, aquí están, ¿sí? Están todos. Tocas como ahondar un poquito más con los compañeros de la CAS. Están los nombres, mira. Reinaldo, Eduardo, Aurelio Torres, ¿sí? Posiblemente ellos ya tengan las bases de datos, hay que solicitarlas, ¿sí? Es decir, que en ese punto sobre mapeo no tiene nada que ver sobre mapa, ¿cierto? Digamos que voy a tomar ¿Perdón? el X para cada uno de la ecuación. No escucho. No escucho, sí. Es que en ese ítem yo creía que tocaba realizar un mapa o algo así al respecto, es decir, no tiene nada que ver con ello. Era una duda que tenía. No, un mapeo de actores es algo más literatura. Sí, yo quiero, no sé si tengo por aquí el estudio de Carlos, el de motores, de la deforestación. ¿Cómo es un mapeo de actores? Creo que no me lo pasaron, pero bueno, un mapeo de actores, un mapeo de actores es, digamos, primero hay que hacer un listado de quiénes, de los líderes, de los agentes que estamos interesados en realizar acuerdos de conservación. ¿Quiénes son esos actores? Son líderes de asociaciones productivas, ¿sí? Porque con ellos es cuando se van a hacer los acuerdos para implementar las actividades productivas y para mostrarles enviarles la información que va a salir de aquí para que ellos miren cuáles son los avances, ¿sí? ¿Quiénes son los actores? Son las juntas de acción comunal, los líderes, porque ellos son los que se comunican con las alcaldías. Entonces, cuando ellos miran alguien que está deforestando, pues pueden crear alianzas con las alcaldías. ¿Para qué? Para que puedan comunicar la información que encuentran. ¿Sí? De esta forma podemos pescar a la gente que en realidad está deforestando y que ha hecho acuerdos, ¿sí? ¿Quiénes son los actores también en la zona? Pues
los secretarios de Agricultura de las UMATAs allá en la alcaldía. Por ejemplo, acá en la corporación, sería yo sería uno del mapeo de actores de los que estamos en la mesa de bosques y en el documento de Carlos de Motores de la Deforestación. Ya tenemos un primer acercamiento de cuáles son esos actores que están influyendo. Hay actores que son claves, hay otros que son con veto, ¿sí? Hay otros que son actores secundarios que están pero casi no participan, ¿sí? Por ejemplo, aquí tenemos a Iván. Iván es un actor con veto, ¿sí? ¿Por qué? Porque si Iván se va, se cae el proceso, ¿sí? Se cae el proceso de la mesa de bosques, ¿sí? Entonces necesitamos buscar actores en ese mapeo de actores que sean claves y que empujen el desarrollo de estos acuerdos voluntarios. ¿Me explico? En eso van a tener apoyo. En eso van a tener mucho apoyo. Esa información ya está en los PONCAS, está en el documento de motores. Y está, creo que Belisario hizo un estudio no, creo que fue el otro chico, hizo también un estudio de mapeo de aquí, de la zona. Pero entonces ese es el proceso, ¿sí? Ir avanzando. Vamos a hacer unos talleres también con Iván, ¿sí? Y para eso, pues, estamos pensando de pronto, una vez tengamos los mapeos de estos actores, pues citarlos a reuniones y comentarles pues los resultados de lo que hemos avanzado, ¿sí? Y para dónde vamos, cómo empezar a desarrollar enlaces de confianza y comunicar la idea de proyecto que estamos avanzando, ¿sí? Entonces, también habría que ver estos talleres aquí de redactor oficio para reuniones presenciales virtuales, ¿sí? Unas reuniones presenciales virtuales con ellos y quizás en esas reuniones que vamos a desarrollar con esos mapeos de actores, pues vamos a empezar a calentarles la oreja de que cómo podría ser un acuerdo de voluntario de conservación y qué intereses existen de cada uno, ¿sí? ¿Qué intereses hay? Entonces, ¿la tarea qué es? Entonces, la tarea primero la tarea de ayer era leer este documento. ¿No lo leyeron? Entonces ya vamos atrasados. Entonces, en este documento se habla qué es lo que queremos al final, llegar a tener un documento similar a esto. Para eso existe vamos a ir por fases, no quiero que se alarmen todavía. Primero estamos en la fase por ahorita de recolección de información, levantamiento de información de esta semana. Esta semana es levantamiento de información y es dejar esta matriz un poquito más clara, ¿sí? Vamos avanzando la metodología en el camino. Van a haber posibilidades de complicaciones, de malentendidos y les vamos a ir depurando, ¿sí? Pero los muchachos de la mañana les ha ido muy bien, ¿sí? Hasta el momento. Pueden haber actividades que hayan puesto acá que de pronto habría que revisarlas, ¿sí? Pero creo que escuchándolos a ellos seguramente nos van a dar buenas ideas, ¿sí? Digamos, crear foro, feria a nivel anual, nivel departamental. Ahora, ¿qué es este tema? Nosotros no vamos a desarrollar todos estos capítulos, es otra buena noticia, ¿sí? Esto, la corporación, nosotros tenemos un proyecto operativo que va a 4 años, ¿sí? Esto de crear un foro o feria anual, nosotros no lo vamos a hacer, ¿sí? Nosotros no lo vamos a hacer, pero quizás la persona Orlando Santos averigua con la gente de Obusinga, que son los que han hecho aquí foros a nivel departamental sobre alternativas productivas sostenibles, y les diga, y si de pronto habla con don Néstor Mendieta, le puedo decir, bueno, ¿y ustedes cómo sería qué cosas positivas y negativas tienen de implementar un foro de desarrollo de alternativas productivas sostenibles? O hablan con la líder de negocios verdes aquí de la corporación, ¿ustedes cuántos ferias han realizado? ¿Cada cuánto lo hacen? Podemos incorporar a nuestros productores que tengamos asociados aquí, qué requisitos piden. Entonces, ustedes ya nos dan unas orientaciones a nosotros, ¿sí? Con unos mensajes que después los vamos a ir desarrollando. Entonces, aquí de una vez habría que colocar la casa, para que acá nosotros lo tengamos en cuenta en un plan operativo que lo voy a desarrollar acá desde la casa, para yo actualizar mi proyecto operativo, porque yo tengo que presentar, termina estas sesiones esta semana, y yo ya tengo que actualizar mi proyecto operativo a 4 años, y mirar qué es lo que yo voy a implementar en el 2021, ¿sí?
cuáles esas acciones. Pero para realizar esas acciones, a mí ya me gustaría que ustedes ya me dieran alguna información orientativa para decir, no meta la pata por ahí, si haga eso, no haga lo otro. Sí, esta información para mí va a ser bastante importante. O sea, este como tal es un producto muy importante. Es este ejercicio que estamos haciendo y esta base de datos que está aquí. ¿Sí? Ahora, la base final, pues, son estos productos. Con base a estos es que ustedes se les va a calificar, ¿sí? Al final de cada componente tienen que llegar a tener una matriz de Excel diligenciada con bases de datos carpeteada, un oficio radicado, una lista de chequeo, ¿sí? Van a tener un documento diagnóstico, ¿sí? Entonces, vamos a ir poco a poco avanzando de tal forma que garanticemos que al máximo el 18 ya tengamos los productos elaborados, ¿sí? Lo apoyo un poquito, Álvaro, para que descanse. Bien. Venga, chicos, ya un poquito, no por fuera de lo que está hablando Álvaro, sino fundamentalmente las metas que tenemos que cumplir. Esta semana es todo lo que tiene que ver con la revisión de literatura al respecto de los temas que van a escoger. De modo y manera que la semana entrante generemos todos los procesos de organización y propuestas para que la última semana sea ya la consolidación de los productos que estamos comprometidos a entregar. La otra cosa que me parece importante es que eso debe quedar hoy listo por parte de ustedes, chicos. Los temas distribuidos para cada uno de ustedes en lo que tiene que ver con la revisión bibliográfica y que utilicemos gestores de bibliográficos como el Mendeley, que yo creo que es importante. Ya los dos anteriores grupos definieron ese apoyo. Lo mismo hagámoslo en este grupo, por favor. ¿Por qué? Porque tenemos que tener una misma base de datos donde trabajar los documentos. ¿Ok? ¿Me comprendieron, chicos? Listo, profe. Sí, señor. Bueno. Sí, señor. Entonces empecemos el ejercicio práctico, sí. Alvarito. Sí. El ejercicio práctico. Bueno, quería dar unas otras pinceladas. Ajá. Entonces, vamos a hacer un ejercicio solo de identificar el primer eje temático que vamos a asignarle un responsable. ¿Sí? Entonces, alístese quien tenga el que copiar para el Excel para que lo vaya armando. Sí. ¿Sí? Del documento, de los diferentes documentos, del documento de la Amazonía, para llevarlo al archivo en Excel. Entonces, en gobernanza forestal seguramente, esto tiene que ver con gobernanza forestal, ¿verdad, Iván? No. ¿No? No. ¿Tiene que ver con planeación territorial? Sí, señor. Más que todo, ¿no? Sí, señor. Entonces, sería, recuerdo, gobernanza territorial, aquí está. Propuestas de un metaanálisis de las temas de pagos por ambientales y identificar puntos de acuerdos. Vamos a mirar a ver qué dice. Entonces, para desarrollar esos 3 puntos, elaborar estudios técnicos para priorizar zonas con mayor vulnerabilidad a la deforestación y consolidar ellas el ordenamiento ambiental. ¿Creen que esto es importante? Que especifique alternativas concretas de manejo forestal basadas en estudios y pilotos que ya tienen avances en la región. ¿Sí? Sí, este es importante porque creo que va alineado a este primero, ¿no? Que impacte en el punto Sí, 2, transsectorialmente. 2.1, ¿no? ¿Cómo? Iría en el 2.1, ¿no? Sí, señor. Sí, correcto. Lo metemos aquí como un eje temático. Vale. ¿Está compartiendo, Álvaro? Sí. Entonces, la dimensión sería planeación territorial, ¿sí? Vamos a poner acá. Y sería el primer responsable quien le gustaría identificar estudios que prioricen zonas con mayor vulnerabilidad a la deforestación y consolidar en ellas el ordenamiento ambiental que especifique alternativas concretas de manejo forestal. Aquí está, ojo, que aquí es solo forestal, ¿sí?
en estudios pilotos que ya tienes avance en la región, ¿sí? O que ya hicimos un ejercicio ahí con Iván, ¿no? Iván, con esta chica de Antioquia al Fondo de Acción, ¿no? Y con Mónica Monsalve. La WWF ha hecho algunas acciones. Entonces, ¿qué significa eso? Que los coloquemos en un mapita, ¿sí? Puede ser un producto, no estoy diciendo que lo sea. Colocar dónde en la región se han hecho estos estudios técnicos o proyectos de priorización de zonas con mayor vulnerabilidad a la deforestación. Ahí está el estudio de motores, ¿sí? ¿Qué dice el estudio de motores? Habría que entrar a mirar, ¿sí? ¿Qué información se tiene? ¿Sí? ¿Es así? Sí, sí, señor. Bueno, vamos a buscar otro. Capacitar para el reconocimiento institucional y comunitario de la reserva forestal y sus servicios ecosistémicos. Capacitar para el reconocimiento institucional y comunitario de la reserva forestal y sus servicios ecosistémicos. Puede ser, como puede no ser, sí, no sé. Lo que golpee directamente el objetivo de gestionar transsectorialmente para la estabilización de la frontera agrícola. No me queda muy claro ese. Siguiente, zonificar el territorio de acuerdo, no es con base en estudios técnicos de potencial productivo, brindando así las bases para la planificación del desarrollo. Tengo que terminar el 5. Sí, diría que sí. Claro. ¿A cuál iría? Al 1. 2.1. ¿El 2.1? ¿Por qué? ¿Por qué razón el 2.1? Zonificar el territorio con base a estudios técnicos de potencial productivo, brindando así las bases para la planificación de desarrollo. No. No. Iría como en el 2 o en el 3, ¿no? Del 2.1, 2.3. Yo pienso que iría más acá esto. Aquí ya está este punto. Sí. Mapear zonas de alta deforestación. Iría acá. Sí. Vamos a ver. Implementar un modelo de desarrollo rural con un enfoque territorial basado en los resultados de zonificación, espacialización y protección de áreas prioritarias. Implementar un modelo de desarrollo rural con enfoque territorial basado en los resultados de zonificación, espacialización y protección de áreas prioritarias. Yo no sé. Siempre toca hacer la pregunta, ¿y eso qué tiene que ver con los acuerdos de deforestación? Sí. Proponer ordenamiento del territorio con ejes de biodiversidad, cambio climático. Sí. Quedaría bien, ¿no? ¿Este? Porque está centrado en zonificación, ¿no? Biodiversidad. Este objetivo va a ser más difícil. Propuestas en la gobernanza territorial ambiental. Artículos de acuerdo con gobernanza ambiental. Contar modo de preservación. Diseñar un borrador de propuesta. Un artículo. Propuestas de implementación para la gobernanza territorial. Yo creo que este va a tocar cambiarlo, esta actividad, Iván. Realizar propuestas de implementación. Sí. En el marco de acuerdos voluntarios con el apoyo de espacios de gobernanza ambiental. Sí, queda como más concreto. Realizar un metaanálisis de su técnica y experimentar diversas formas implementadas de la reducción de la deforestación. Aquí coloquémoslos unos paréntesis aquí de una vez. Aquí, aprovechamiento forestal sostenible
Pagos por servicios ambientales. ¿Cuál ha sido otro como estrategias que se implementen? ¿Compensaciones? Compensaciones. Sí. Puede ser también compra de predios. Sí. Compra de predios también puede ser ¿cómo se llama cuando sapean y que hay control militar? Incautaciones. ¿Sí? Incautaciones o sanciones. Sí. Sanciones económicas. Y puede ser, con eso sería suficiente. Más que quizás suficiente. Comando y control con las leyes que digan desde Bogotá, no, ahí nadie me tumba el bosque. ¿Sí? Este lo veo bien berraco que lo desarrollen, amigos. Sí, Les va a tocar, se van a demorar bastante. Ojalá le echen bastante cabeza porque lo veo más complicado que los otros puntos. Vamos a seguir y no me voy a rendir hasta encontrar el primero. Y creo que si yo lo ubico más rápido, estaría en... Esperen, miro yo. ¿Cuál es el del documento? Mira, aquí ya está uno. ¿Sí? Apoyar la implementación de proyectos pilotos. ¿Sí? Ajá. Que sería aquí el que hablamos, el del 2.1, ¿no? Sí. Sí, correcto. Apoyar la implementación de pilotos de PCA. Difundir y socializar esquemas de incentivos tributarios y económicos ante los emprendimientos actuales. Ver, otro. Hablábamos de incentivos económicos, ¿no? ¿Sí? Tributarios. Sí, motivan, son estrategias de que pueden ayudar a reducir la deforestación. Adelantar mecanismos de incentivos económicos para aquellos sectores donde hoy en día ya se adelantan procesos de conservación. Vea, este lindo. ¿Sí? Ya les encontré 3, vea, fácil. Sí, se le pega muy bien. Ahí ya está más claro, ¿no? Esos 3, Sí, como sí. ejemplos. ¿Sí? Sí, sí. Ahora, ¿qué es el trabajo? Digamos, por ejemplo, es difundir y socializar esquemas de incentivos tributarios económicos ante los emprendimientos actuales. Denme un nombre de alguien de ustedes. Brian Tamara. ¿Cómo? Brian Tamara. ¿Brian qué? Tamara. Tamara. Listo. Tamara. Brian Tamara. Entonces, Brian Tamara, después que hagamos este ejercicio hoy y depuremos esta base de datos, tiene que decirnos de una vez quién es, dónde está la información de esto, de dónde va a encontrar información sobre difundir y socializar esquemas de incentivos tributarios y económicos ante los emprendimientos actuales y potenciales. ¿Sí? Tributarios. ¿Quién nos da esa información, Iván? Claudian. Nadian puede ser, ¿no? Sí, claro. Y también puede ser los ministerios. Los ministerios hacen fomento de ese tipo de variables porque eso les conviene. Alcaldías. Las alcaldías, pero y la gobernación misma. Gobernación. Y la CAS. Y la CAS sí. ¿Qué incentivos les están dando a ellos en términos a los que ya están? No dice ninguno. Uy, pero entonces ya tenemos que recomendarles a ellos. Entonces ya después, el trabajo luego, después de que ya se le hacen Iván, es decir, uy, encontré un estudio por allá en Buga que a los que están aprovechando sosteniblemente el bosque no les están cobrando el impuesto a la renta, ¿sí? Entonces se coloca... La Cámara de Comercio, sin orden de... Cámara de Comercio, sí.
Un paréntesis corto, por favor, llenar la asistencia, que está en el chat del grupo y también en el Teams. Sí. Entonces, cada puntico de estos da para explayarse mucho más. ¿Estamos de acuerdo? Al que le tocó apoyar la implementación de proyectos pilotos de PCA en áreas priorizadas, entonces él tiene que preguntarse en realidad esto sí ha funcionado o no ha funcionado. Y si ha funcionado, preguntarse, bueno, ¿y qué tipo, qué es un PCA en primer lugar? ¿Sí? Definir qué es un pago por servicio ambiental, porque hay diferencias entre un pago por servicio ambiental, un incentivo económico y un acuerdo voluntario, ¿sí? Entonces, un pago por servicio ambiental, la definición pura es de que no existe el Estado operando, sino que exista un intercambio voluntario entre las personas que se benefician de un bien ambiental y los otros que tienen que pagarlo, ¿sí? Ejemplo, el del aguas arriba, el que tiene nace la quebrada de su finca grandota y abajo la vereda, ¿sí? Entonces, si los de abajo quieren que el señor cuide, pues entonces tienen que compensarlo de alguna forma al de arriba, ¿sí? Para que cuide los bosques. Entonces, pues, es un gana-gana. Un incentivo económico puede ser, digamos, lo de los guardabosques, que se les paga a la gente pues, por cuidar los bosques, es un incentivo económico. Y un acuerdo voluntario por conservación es básicamente lo que hace Corporación Obusinga con el tema de Slow Food, que tienen un proyecto de 50,000 fincas campesinas y no les pagan ni un peso, pero todo es voluntario y es más bonito porque no se les paga nada. Y vayan a ver esas fincas allá como son ellos de activos, ¿sí? Entonces, son diferentes, puedes ya analizar aquí, ya te doy... Modelo y estrategias. Modelo y tipos de estrategias y qué ha funcionado y qué no ha funcionado. Mejor dicho, ahí tienen para tener un tema de tesis, ¿sí? Chicos, el ejercicio está claro, como para que lo sigan haciendo ustedes, porque aquí tiene que salir en concreto quiénes son los responsables de determinadas recolección de información, porque mañana ya tienen que trabajar en eso. Entonces, si tienen preguntas, por favor. Profe, ¿eso lo vamos a manejar en línea? ¿De qué manera para poderlo ir desarrollando entre todos o cómo? Por eso le digo yo que toca a través del gestor bibliográfico. Y ustedes comienzan a mirar y eso tiene que ser en línea a través de archivos en Excel en cuanto a lo que tiene que ver con lo que han encontrado y lo que han definido. Eso lo define entre el escribano y el líder. O sea, entre Iván y Sarit. Listo, profe, entonces... Otra pregunta, los objetivos, las actividades, ¿eso nos lo dividimos a medida que vayamos haciendo eso o no la podemos dividir en el momento, acá en el momento? Claro, eso es lo que le estoy diciendo, es decir, ustedes tienen que seguir haciendo la construcción y a partir de lo que concreten aquí, distribúyanse. O sea, el ejercicio para ustedes no termina cuando Álvaro y yo nos vayamos, sino ustedes tienen que terminar para poder saber qué es lo que van a hacer esta semana. Por favor, eso tiene que quedar claro. Las actividades. Como así. Sí. Eso tiene que quedar claro porque si no, no llegamos al viernes o al sábado y no lo hemos concretado. Y entonces en la semana entrante arrancaríamos con un desbalance. ¿Ok? Por eso las preguntas que tengan, por favor, háganlas. Aquí está Ana Cristina. Sí, señor, estoy. Hola, Ana Cristina. No sé si alcanzaste a escuchar lo que hablamos porque este es tu grupo. Ah, bien, listo. Regáleme, Ana Cristina, regálame su apellido, sí, por favor. Martínez Carreño. Está en el grupo. Usted nos comparte el número para que lo incluyan en el grupo 2, por favor. Okay. 311. Sí. 55. Sí. 77. Sí. 493. Repito. 311-55-57-7493. No, 311-55-77-493.
Le sobra un 5, profe. Perfecto, gracias, Agustina. Entonces, por favor, Iván, inclúyalo. ¿Sí? Bueno, ya de aquí ya pues ya, Ana Cristina que los escuchan los muchachos, si tienen alguna pregunta pues que desea de controversia, pues puede dar una opinión al respecto para mirar si lo dejamos o no lo dejamos. Y también sería bueno que no se repitan lo de arriba con lo de abajo, ¿sí? Con los otros objetivos, con lo que ya está, con lo que está acá, deberían ser diferentes, ¿sí? Deberían, ¿sí? Ahora, sería bueno también que de una vez Ana Cristina vaya revisando las otras dos bases de datos y pueda tener opiniones con Cristian Chaparro y con Juan Guillermo. Digamos, yo tengo controversias aquí, sobre todo en el primero. Creo que han puesto muchas que de pronto van en otro lado, ¿sí? Zonificar el territorio con base de estudios técnicos de potencial productivo, brindando así las bases para la planificación del desarrollo, creo que iría mejor en el 3.2.1, que es mapear zonas de alta deforestación a nivel de corregimiento y veredas. ¿Sí? Eso hay que ajustarlo. Entonces, la pregunta que yo me hago, Iván, es, mañana, si no ajustamos esto hoy, ¿nos tocará mañana o para que empiecen a operar o cómo hacemos para ajustar esto? Mañana tenemos una reunión con los escribanos y con los líderes de cómo está y que ellos nos expliquen lo que hicieron, ¿les parece? Eso. Ajá. ¿Les parece? Entonces sí. yo mañana... y que se organice bien bonito y para que ya entremos a analizarlo. Claro, entonces yo por el chat les confirmo la reunión con ellos. Listo. ¿Les parece? Bueno. Bueno, listo, está bien. Una cosita con respecto. Entonces ahí lo dejo con Ana Cristina. Espera, que tiene otra pregunta, Alvarito. No se me vaya. Con respecto al ítem 2.1, con tales que ya tenemos 4 objetivos, ¿dejamos esos 4 objetivos o seguimos trabajando más? Tiene que seguir trabajando más. Okay. Sí, ¿Cómo otra vez? Con respecto a los objetivos del ítem 2.1, los cuales que ahorita sacamos. ¿Estos? Sí, esos 4. ¿Abarcamos solamente esos 4 o hacemos más objetivos? No, solo son estas. Estos serían los objetivos para mí. Estos serían como los objetivos del Pero ya va a ser todo el barrido. Del componente de ustedes serían como las actividades y serían como decir los ejes temáticos que vamos a desarrollar en el documento. Pues, ¿sí? A eso es lo que hago yo referencia. ¿Estos ejes temáticos trabajamos solamente con esos 4 o seguimos avanzando en ellos? No, ahí toca seguir en la discusión, ¿sí? Claro. Y si es necesario, pues abren aquí otro. Claro. Sí. Y lo meten ahí donde vaya. Digamos, no necesariamente tiene que haber una relación, porque digamos aquí hay una actividad que es redactar un artículo máximo de 10 páginas. Y obviamente este no va con este, pero todos tienen que ir con este. ¿Sí? Okay. Entonces, se supone, los muchachos mañana tienen que explicarnos que todos estos van relacionados con esta actividad. ¿Sí? Si ellos mezclaron aquí cosas que van arriba y abajo, pues entonces ahí ya metieron la pata. Porque si ven, estas tienen muchísimas esta actividad. ¿Sí? Entonces, los ejes temáticos van con este objetivo. ¿Sí me entienden? Chicos. Sí. Bueno, listo. Creo que ya está todo claro. Bueno, Alvarito, mañana hablamos entonces. Bueno, que les vaya muy bien. Chao. Lo mismo. Bueno, chicos, los dejo trabajando a ustedes. Por favor, me comparten la grabación, me llenan me diligencian el formulario de asistencia y entonces, Iván y Sarit, mañana hablamos, ¿de acuerdo? ¿Tienen alguna pregunta para mí? Listo, profe. ¿Para mí tienen alguna pregunta? No. Bueno, listo, chicos. Se cuidan. Un abrazo. ¿Esta? ¿O no listo? Bueno, entonces empecemos a ver cómo nos vamos a distribuir. Sí.
Brian, entonces Brian, ¿le gustaría seguir con el apartado del 2.1, lo del mapeo? Permíteme un segundo, me ubico bien dónde estábamos. Eso. Pues en el caso mío, en cuanto al tema de investigar información, estoy bien. Sé que me puedo ofender con ello. Sí, pues igual la mayoría es todo buscar información. Una cosita, lo que realizaron ellos ahorita, ¿dónde se guardó? En el mismo Excel, simplemente tienen que Sí, volver actualizar. a cargar, actualizar la página. Puede compartir pantalla, Brian, es que yo no estoy desde el computador, entonces para que comparta pantalla si puede y ver el Excel que ellos estaban trabajando ahorita. Listo, un segundo. Ah, y eso lo multiplica por 100. Sí, porque le tienes que tener en porcentaje. Es lo mismo que tiene Sebastián. Están viendo la pantalla, ¿cierto? Lo mismo que tiene Sebastián, Gordon. Ahora sí yo ya. no la veo. Sí. Puede ser mi internet, mi segundo. Sí, correcto, ya la tengo. Listo, ya, aquí estamos. Yo tampoco lo sabía hasta que me lo demostraron. Entonces tenemos un total de 9 actividades, si no estoy mal. Sí. Son 10, me parece. Sí, son 10. Digamos, en mi caso, ya leí el ¿Cómo? 2.2 y el 2.3 y pues en cualquiera de esos dos me comprometo a realizarlos. O sea, con una mesa, En ese momento somos 6 por Entonces, grupo. bueno, entonces, No sé si la otra muchacha al fin va a volver o... O sea, no es uno, Carolina. sino... sí, ella dijo que iba a trabajar. Pero entonces tratemos de dividirnos lo que está en este momento con los que estamos fijos y pues ya vemos si definitivamente sale ella o si la ponemos a que apoye a alguna persona o algo así para estar más seguros de lo que tenemos. Listo, a ver. Pues bueno, por mi parte, Esto una Entonces, pregunta. el 2.1. Cierra el micrófono. sí, Cristian. No, que al ver que hubieron otras actualizaciones del Excel, que ya no directamente las actividades, sino en los puntos como tal. Ahí es que no encuentro la opción, digamos, para si poder descargarlo o trabajar ahí ya directamente. Es que tienes que darle a editar libro, creo. Solo lo tienes con solo lectura. Ah, ok. Pero sí, literal debemos de trabajar sobre eso. Y al fin, ¿cuántas personas quedaron en el grupo? ¿6 o 7?
Pues fijos están 6, Sharik y mi persona. Bueno, Pues casi entonces, seríamos como de a 2 puntos, de a dos actividades más o menos. si algunas personas tendría que ser de a 2. Pues entonces, el 2.1 que estaba diciendo Álvaro, que es como el más complejo, dejémoselo a Brian, que él dijo que él trabajaba ese. Cristian, que estaba diciendo que podía con el 2.2 o el 2.3, pues si se compromete de pronto a tomar los dos. Las chicas me confirman quiénes están, porque veo que están todas en línea, pero ninguna habla, solamente Joana y Zulmi. Carolina. Puede ser el 2, no, el Pues 2.3, léelos primero para que tengas claridad. el 2.3, identificar puntos de acuerdos para la reducción de deforestación en las provincias del área de influencia de la casa. Pero, ¿cuáles actividades? Porque son 3 actividades. 3.3.1, 3.3.2, 2.3.3. Espera. Yo tenía una cosa por decir, por ejemplo, el 2.1.4, que es redactar un artículo, me imagino que me toca a mí, y el último punto del 2.3, que es lo de las actas, supongo que también me toca a mí, además de, pues, como los documentos que tocan entregar, ¿no? Sí, como en el radicado de oficios. Sí, En la yo creo que sí. redacción, sí. Entonces yo haría el 2.3.1, realizar o actualizar un mapeo de actores con base en los estudios de motores de la forestación enfocado del río Pon, social, económico, político. Sería Zulmi y Chinchilla. ¿Cuáles son los que faltan para mirar? Vale. O sea, los ítems que faltan. Oigan, ¿soy yo o se borraron algunas cosas? ¿Cómo? ¿Es el Excel que tengo o siento como que se borraron algunas cosas? Él había puesto algo en los ejes temáticos y ya no me aparecen los ejes temáticos. ¿Estás entrando por el último link que se envió al grupo? Sí, es que justamente estoy en línea y veo que pues todos están como escribiendo. Sí, yo también estoy, ahorita también me aparecían y ya no me aparece. Y también estoy, o sea, ya lo actualicé también. Oiga, chicos, igualmente. No aparece nada. Cristian, entonces usted dijo que con el 2.2, pero bueno, ¿con cuáles? Bueno, el de redactar un artículo máximo de 10 hojas, dijimos entonces que Sharik, solicitar modelos de acuerdos voluntarios para activar el medio ambiente en Colombia y Santander.
y diseñar un borrador propuesto de acuerdo de reducción de la deforestación y degradación de los bosques en el marco de alianzas estratégicas o convenios interinstitucionales. Pues, o sea, no sé, pues si ustedes lo asignan a ambos, los trabajo. Si es simplemente uno, pues aún así igual. Pero sí, si son los dos, me comprometo a trabajar los dos. Vale, entonces quedan esos dos para usted. El 2.1, Del aparte de 2. mi persona, ¿quién más lo va a trabajar? No se le escucha bien, Brian. Y aparte de mi persona, el 2.1, ¿quién más lo va a camellar? ¿Lo va a trabajar? Ok, correcto. El 2.1, bueno, tenemos realizar un barrio de información secundaria en páginas especializadas sobre proyectos, estudios y metodologías implementadas en el marco de la reducción de la deforestación. Va Brian. Consolidar una base de datos en Excel y digitar la base de datos de Excel debe estar dirigida con normas APA. Esa yo creo que va en camino con la anterior. Entonces, Brian entonces va del 2.1, el 2.1.1 y el 2.1.2. Sí, correcto. Zulmi, entonces vas con Brian trabajando ese 2.1. Entonces vas en el 2.1.3, que es identificar en la base de datos de Excel frases parafrasadas documentadas de fortalezas y debilidades de las publicaciones y o metodologías implementadas. Y el 2.1.4 entonces lo trabajaría Sharik, que es el de redactar un artículo máximo de 10 hojas de hallazgos encontrados. El 2.2 ya casi que lo tenemos cubierto porque es el de redactar un artículo, que pues ahí va Sharik, y los otros dos ítems del 2.2 va Cristian. Pero nos estamos quedando ya, bueno, yo creo que entonces mejor Cristian va solo con el 2.2.2 porque pues igual queda el resto, quedan solamente 4 ítems y los demás se quedan sin trabajo. Ok, entonces el 2.2.3, ¿a quién se lo asigna? Lo ven. Entonces, Disculpa, digamos... yo había dicho el 2.3.1. ¿Sí estamos en eso? Zulmi El 2.3.1. Zulmi Loraime, ahí está. Sí, señor. Realizar o Entendí que el actualizar un mapeo de 2.1 vectores con base a los estudios de motores de la deforestación enfocado al Ponca del río Pon. Sí, ese ya está ahí. Zulmi Loraime Chinchilla. Bueno, es que a mí no me aparece. De pronto no se me ha actualizado. es que te entendí el 2.1.3. Entonces, para que me verifiques porque a mí no me aparece. No, sabes que aquí de momento no los estoy colocando, los estamos hablando nosotros, porque pues no sé si es que mi internet está muy lento. Entonces, tú dices que quieres trabajar el 2.3.1, ¿verdad? O pues ya lo tenías apuntado. Brian tiene el 2.1.1, el 2.1.2, el 2.1.3, entonces lo va a trabajar Joana Molina, 2.1.3. Entonces Voy yo me quito apuntándolos esta. acá. Sí, porque usted vendría siendo el 2.1.1 y el 2.1.2. Entonces, ¿yo puedo hacer el 2.2.3? Carolina, sí. Carolina va en el 2.2.3. Entonces, usted me dijo que yo tengo que hacer el 2.2.1 y el 2.2. Solamente ese. No, porque el 2.2.1 es redactar un artículo de máximo de 10 hojas, que eso lo hace Sharik, que es nuestra escritora, nuestra redactora como tal. El 2.2.3, ¿para quién fue que quedó?
2.2.3 va para Carolina. Carolina Rocha Lizarazo, ¿sí? Sí, correcto. Entonces, vamos en orden, recapitulemos. 2.1.1, Brian. 2.1.2, Brian. 2.1.3, Johanna Molina. El 2.1.4, Sharik. 2.2.1, Sharik. 2.2.2, Cristian. 2.2.3, Carolina. 2.3.1, Jessica. 2.3.1, Zulmi. Jessica. Ah, cierto, Zulmi lo tiene. Cierto, ya se me olvidó. El 2.3.2, redactar oficios del IPREA de representantes del Ministerio de Ambiente, Gobernación de Santander, bancos privados relacionados con el ámbito agropecuario, representantes de asociaciones de la sociedad civil, agentes comerciales, agropecuarios, academia, Ecopetrol, bueno, etcétera, para reuniones presenciales virtuales. Entonces, ahí sí va Jessica Lozano, en el 2.3.2. Una pregunta, ese oficio que dice del IPRED va con los logos del IPRED, es decir, tiene su propio formato. Sí, yo creo que ahí ya es como de pronto apoyarnos un poco en el ingeniero Iván, que es el director del IPRED. De pronto él nos orienta más cómo son esos oficios que van desde el IPRED hacia las diferentes entidades. ¿Quién más me falta del equipo por trabajo? No veo a Claudia. Entonces quedaría faltando el de Claudia García. A ver, Y Johanna Claudette. Ese es... Ah, sí, ya está. Ya está, creo. Jessica Sofía. Jessica Lozano, el 2.3.2. Entonces sí, solamente nos quedaría el 2.3.3, que es realizar actas de los talleres desarrollados para Claudia García, que pues igual ya voy a confirmar si va a participar, si no, a ver qué se cuadró, y si no, entonces pues igual ese también lo tomo yo. Ese también lo podría tomar yo, ya que no tengo como muchas actividades, por así decirlo. Tú tienes el 2.1.3, ¿verdad? Identificar en la base de datos de Excel fases parafraseadas, documentadas de fortalezas. Entonces, sí, si quieres, bueno, entonces dejemos el 2.3.3 también, Johanna. Y si Claudia nos confirma que va a trabajar, pues entonces le digo para que te colabore en ambos puntos. Igual, pues, la idea es que si va a estar, esté presente en las actividades. Por ejemplo, en lo de la realización de las actas, supongo que me toca es a mí, pero en el 2.3
2.1, que es redactar un artículo, yo lo redactaría, pero lo que es, digamos, el buscar lo de los acuerdos sería que alguien lo buscara. O sea, que buscara la información y yo redactar el artículo. Ah, bueno, entonces que Correcto, o yo sea, le ayudo con sería, eso y pues que ella haga el 2.3.3, que es lo de realizar las actas. ok, entonces, bueno, entonces, Yo le listo, busco la entonces, información, por así decirlo. Claudia, no, dejémosla, entonces, sí, buscas tú entonces la información para redactar el artículo, entonces, sobre la implementación de acuerdos voluntarios de conservación ambiental en el marco de la gobernanza ambiental y eso, o sea, lo de debilidades, oportunidades, fortalezas, y eso, para que Sharik lo redacte. Entonces, en ese punto, Charik y Joana Claudette. Sí, correcto. Entonces, como ya digamos tenemos todo asignado, asignemos ahora las bases de datos, ¿no? Donde vamos a encontrar la información. Supongo que también toca buscar lo que el señor hizo antes, sobre como ciertos objetivos o cosas que se tienen Sí, que sacar de esos puntos. los ejes temáticos. Los temas que sí, que estamos desarrollando, que veníamos desarrollando con Álvaro, ¿verdad? Digamos, en la parte de la territorial, en lo que ya nos definió en la cuarta para el tema, ¿te acuerdas? ¿Cuál? Por ejemplo, me están ¿Te acuerdas hablando el último? de, En el bueno, cuarto, dimensiones. realizar estudios técnicos y legales para definir posibles zonas de intervención para establecimiento de paz. Son como los temas de cada actividad. ¿Sí es eso? Pues yo creo que, a ver, con las actividades ya como tal, es empezar a trabajar, ¿no, muchachos? Porque igual, pues, a ver, los ejes temáticos los vamos a ir, los ejes temáticos es lo que vamos a empezar a trabajar y las dimensiones, pues, las vamos, cada que alguien tenga de pronto alguna postulación para eje temático, para dimensión, pues lo charlamos y lo concretamos para no ir de pronto a montar cosas que no son. En ese caso, para aclarar los objetivos, creo que sí tenemos que apoyarnos porque eh, se necesita, digamos, leerlo todo y analizarlo muy bien. Ya tienen entonces, aló, ¿me escuchan? Sí es, sí. Sí.
Me acabo de escribir el ingeniero Porras que en media hora me confirma entonces a qué hora tenemos mañana la reunión Sharik y yo pues con ellos ¿para qué? Para socializarles lo que hemos hecho. Entonces yo creo que empecemos a trabajar como nos mostró Álvaro. Empecemos, pues yo voy a estar pendiente aquí o más bien, cada que de pronto suban algo, porfa avisan por el grupo para estar actualizando y yo poder revisar, voy revisando entonces qué ejes temáticos han subido y qué dimensiones pusieron y pues lo vamos charlando. Ahí veo que están escribiendo. Hay varios activos aquí. Bueno. Entonces, ¿quedamos así o qué, muchachos? Una pregunta es que a mí me toca lo de las alianzas estratégicas y convenios interinstitucionales. Entonces, ahí iría lo que dicen ellos, digamos, en lo de quién. Ahí me toca escribir entonces como en cuáles son, o sea, con quiénes son las alianzas o en dónde voy a buscar la información. Carolina, no se te escuchó bien, ¿puedes hablar de nuevo? Es que está como entrecortada la señal. Ok, es que ahí en la parte que me tocó dice alianzas estratégicas y convenios interinstitucionales. Entonces, en la parte de quién, ahí yo escribiría es en dónde se busca esa información o las alianzas. O sea, sí, correcto. Sí, ahí colocas de dónde sacamos esa información secundaria, a quiénes se la podemos pedir o de dónde la podemos sacar. Bueno. Pero creería que primero definir como los objetivos, ¿no? Después cuando uno ya tenga claro los objetivos, pues es más claro saber dónde buscar esa información. Listo, gracias. Sí, pues por ejemplo, ahí dice acuerdo de reducción de la deforestación y degradación de los bosques en el marco de alianzas estratégicas o convenios interinstitucionales. El ministerio, las corporaciones autónomas. Pero ahí empieza uno a avanzar y ellos mismos va uno encontrando información y ellos se va uno como metiendo más en el cuento y va encontrando de pronto más actores que le proporcionan información. Listo. Entonces, para quedar en concreto, ¿qué vamos a hacer para entre hoy y a más tardar? Yo creo que mañana en la mañana, muchachos, en los ejes temáticos, así como por ejemplo ahorita Álvaro propuso 4, entonces pues yo propongo que cada uno proponga entre 4 y 5 y pues después de que ya los tengan cargados en el Excel, ahí por un escritico ahí en WhatsApp nos comunican quiénes
pusieron qué eje temático y por qué lo pusieron, para nosotros pues mirar y tener una idea de cómo defender a la hora de que mañana vayamos a socializar eso con Álvaro y con el ingeniero Porras. Ok, una pregunta. Para esos Y objetivos nos sería como, basamos, bueno, para esos objetivos nos basamos en el mismo documento que estaba trabajando Álvaro, en las orientaciones para la reducción de la deforestación o otras bases de datos. Sí, claro, sí. Sí, todo es, sí. En No, base a pues ese si no estoy documento. mal es todo en base a ese documento, correcto. O sea, la idea es como tratar de guiarnos de ese documento. Lo que él decía, si de pronto vemos que hay algo que no podemos llenar ese vacío de alguna manera y de pronto existe otra fuente, pues sacarlo de ahí, pero entonces socializarlo con los demás e informarnos pues de dónde lo sacaron o por qué se puso ese punto ahí para nosotros poder defender eso ante Iván y Álvaro. Ok. ¿y ya tienen la hora de reunión o es esta misma, pues para tener como No, una hora aparte para apenas, enviarles los documentos? sí, obvio. Apenas Iván me comunique a mí la hora de la reunión, yo les aviso entonces. Yo creo que él a más tardar ahorita en la noche tendrá que cuadrar reuniones, entonces cuando tenga la hora les comunico de una vez. Ah, listo, gracias. Exacto, entonces ahí. Vale, entonces quedamos así, muchachos. Sí, muchas gracias. Yo me tengo que desconectar para una Muchas clase, gracias. entonces muchas gracias por todo y Vale, nos igualmente. estaremos ahí en Entonces contacto. quedamos pendientes ahí del chat del grupo de WhatsApp y bueno, a trabajar. Bueno, Buenas noches Listo, ya. chao. Hasta luego a todos. Hasta luego. hasta luego.